Hola. Buenos días, hermano. Hello, buenos días, ¿cómo estás? ¿Dónde está la barba? Se ha ido estos días de la pandemia. Se voló, se voló. ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú por ahí? Muy bien, la verdad que, gracias a Dios, aquí estamos pasando estos días de encierro, pero pues, tratar de estar tranquilo con las niñas, en la familia. Ahora sí que aprovechar el tiempo perdido también. Ah, qué bueno, qué bueno. ¿Y México cómo respira con la pandemia? ¿Respira bien o...? Pues complicado, ¿eh? Porque ya ves que es una cosa que de repente la gente piensa que no existe, de repente cuando hemos tenido oportunidad de salir, yo salgo muy poco, la verdad. Igual aquí en casa estamos como muy apegados al quédate en casa y todo, salimos, nos vamos turnando mi mujer y yo a veces salir por las cosas, pero de repente nos sorprendemos que hay mucha gente en la calle y de repente no hay gente, ¿no? Entonces hay días y días que se la creen y días que no. Y bueno, aquí en España el mundo cultural está un poco asustado. ¿Cómo pintan las cosas por México? Bueno, en México, aparte de la pandemia, tenemos el cambio de gobierno que hubo hace un año y todo, entonces hay también una revolución acerca de pues, esto que le llamamos la 4T, la cuarta transformación, ¿no? Entonces, pues hay una serie de cambios políticos, económicos, sociales y de políticas culturales muy importante. Entonces, en donde en este momento, a pesar de que estamos en pandemia, hay mucho movimiento acerca de las nuevas formas de cómo vamos a producir la cultura. Ujú. ¿Crees que el año que viene habrá estrenos o todas las películas tendrán que ver con encierros en casa, el terror será el género elegido o la comedia también? Pues mira, evidentemente esta pausa sí nos va a poner una pequeña crisis de contenidos, tampoco muy grave en este momento, pero creo que si se va ampliando esta, este proceso de encierro, pues sí nos va a afectar en esa crisis de contenidos. Justamente por otro lado, digo, ahora hablando de la película, acabamos de encontrar a una persona interesada en una especie de agente de ventas libre y justo me decía, bueno, también es un momento de oportunidad, por ejemplo, para ti, tu película que acabas de terminar, que, pues bueno, seguro vas a tener clientes. Sí. Para verla desde casa en plataformas, te decía. Exacto. Claro, sí, sí, sí. Bueno, y pasamos ya un poquito a la que se introdució con la película, donde nos conocimos. Pasamos unos buenos días entre cerveza alemana en el Festival de Slingel de Michael Harbauer, ahí en Chemnitz. Y bueno, sí que me gustaría que comentaras las sensaciones que tuviste cuando llenaste la sala. Si la película tuvo una muy buena acogida entre los niños alemanes y nada, saber cómo viviste esa parte. Oye, pues bueno, antes que nada, desde aquí mandarle un agradecimiento a Mijael. La verdad es que es una película que llegó a ese festival. Habíamos tratado un año antes de haber acabado la película, hacer contacto con ellos. Y la verdad es que no habíamos tenido tanta buena suerte hasta que ya terminamos la película y a través de otro amigo colega se la pudimos hacer llegar y entonces la verdad es que ellos mismos lo habían pedido, cosa que nos había sorprendido, la habían visto creo que en el Festival de Chile y entonces pues nos llenó de mucha alegría y entonces pues, el mundo de las películas o los festivales de las películas de niños es muy diferente a como uno a veces se lo imagina. Y la verdad es que vas descubriendo un lado humano de los festivales, que eso es bien bonito, son festivales con mucho cariño, con mucho amor, los festivales de películas infantiles y jóvenes. Y yo creo que eso se permea en el público, ¿no? Y la verdad es que cuando llegamos a Alemania pensábamos que íbamos a tener una recepción bastante fría, no sé, por el prejuicio de que son un poco más aislados, son un poco más fríos.
pero la verdad es que fue una grata sorpresa tener una sala llena y con niños llenos de preguntas y con curiosidad en sus miradas acerca de este mundo, porque al final del día estábamos hablando de un mundo un poco diferente y extraño para ellos, porque pues, este rollo de contexto religioso no existe tan fuerte para ellos, ¿no? Ujú. O sea, nosotros es muy normal en América Latina que hayamos sido educados en un colegio de monjas o de sacerdotes, ¿no? O en mi caso fue yo crecí en un colegio lasallista. Entonces es como muy común y por lo que veía, pues, en Europa no es la tendencia. Esa era la siguiente pregunta, porque sí que en cuanto a la proximidad, el calor, la cogieron muy bien, pero la idiosincrasia, ¿tú crees que la llegan a entender? La comedia latina, la comedia de México, de España, ¿crees que encaja con el espectador joven alemán o tiene otra forma de reírse? ¿Qué percibiste? Perdona, tuvimos un problema de conexión. ¿Me oyes ahí? ¿Has oído la pregunta? No. Vale, Que te repito, si crees que la forma de reírse, la forma de los inputs de la comedia de México funciona en Alemania o si tienen otros códigos, cuando estabas en la sala con ellos, ¿crees que funcionaba o su código de comedia es distinto? Pues mira, desde mi perspectiva, yo creo que lo que funcionó fue justamente esa conexión entre ellos, entre los niños, y ese código, digamos, me encantó verlos reírse en los momentos que tenían que reírse, que yo pensaba que se iban a reír y que reaccionaban a esos detonadores, ¿no? Que ya estaban sembrados a lo largo de la película. Y eso, la verdad es que fue lo que me llenó de una agradable sorpresa, porque entonces sí podemos, digamos, hablar de que puede tener un mensaje un poco más universal, que no es tan regionalista en ese sentido. Y eso es lo que buscamos de alguna manera con nuestras películas, que no nada más impacten a un pequeño sector, sino que puedan ser universalmente miradas. Y luego además tienes un código internacional que es el del fútbol. Yo creo que el concepto fútbol encaja allá donde vaya, ¿no? Eso también le abre la puerta por otro lado, y más cuando pones ese contexto en los pies de una niña, ¿no? Porque es muy normal verlo en los niños, ¿no? Entonces, cuando Ajá. rompes el paradigma, genera una curiosidad en el espectador, creo yo. Hace 2 meses hice conexiones con exalumnos y una es futbolista, es de primera división aquí en España, muy buena, Marta Peiró. Y justo al final de las entrevistas les ponía un clip de película. Y para con ella utilicé un clip de Emma. Y bueno, hizo un discurso muy bonito sobre los cambios de mentalidad, sobre las mujeres en el fútbol, que el mundo está evolucionando. Y bueno, pues eso, le invité a conocer la peli y le pareció súper interesante. Lo digo por hoy comentas de eso, ¿no? El balón en el pie de las niñas. ¿Cómo se entendió eso en México? ¿Querían equipos de chicos solo o funcionó bien? Bueno, mira, desde el casting, diría yo, era una cuestión como muy varonil en ese sentido, porque cuando yo hice el casting de la película, no nada más tenía niñas, sino también tenía un grupo de niños, está el joven Esaú y otros cuatro pequeñines, con el que acaba la película, Alexander, ¿no? Que es el último que le pega el balonazo. Pero bueno, ellos obviamente lo tenían súper incorporado en su idiosincrasia, en su manera de jugar, o sea, sacabas un balón y los niños se volvían locos y las niñas así, uy. Yo creo que lo hermoso de la película fue lograr enamorar a estas niñas del fútbol, ¿no? Sí, pues O sea, funciona. a partir de compartir de los niños hacia ellas, que eran muy complicado porque, claro, como niños ellos querían tener el balón todo el tiempo, pero enseñarles a ellas a compartirlo, tomarlas de la mano y empezar a convivir, creo que fue uno de los mejores regalos que tuvo la película para ellos, ¿no? Entonces, sobre todo para ellas, descubrí el fútbol no desde un punto de obligación ni porque es que la película, sino justo como lo abordamos, era como irlas enamorando de ello, ¿no? Y digo, Cassandra tenía la ventaja, la verdad, de que sus hermanos practican fútbol americano, son muy deportistas y es muy física también, entonces fue algo que se le fue dando muy natural, ¿no? Entonces, Eh, que el fútbol pues, al final sigue abriendo puertas en el mundo.
Qué bueno. Bueno, antes de seguir con la peli, me gustaría que me explicaras sobre ese premio que has ganado, estuviste de enhorabuena con un premio en México, ¿verdad? Este premio más bien fue, dentro de los muchos festivales que hay en el mundo, hay un festival bien interesante que sucede en Calcuta y ahí fue donde obtuvimos ese premio. Y bueno, este es el Festival de Cultura de Calcuta, en donde pues, la India es un país increíble, cinematográficamente muy rico, en donde existen muchas variantes y géneros y subgéneros cinematográficos. Es muy loco, yo creo, ¿no? Es muy apasionante porque ellos apuestan en una cultura visual, cinematográfica, que, que le da cabida a diferentes cosas. Bueno, también en Calcuta, pues es un lugar muy interesante, ¿no? Yo siempre, cuando oigo la palabra Calcuta, siempre me recuerda a la Madre Teresa de Calcuta. Entonces, claro, yo también pensaba y decía, qué raro, en otro lado del mundo, ¿por qué fuimos a ganar un premio y todo? Y bueno, claro, también creo que hay ecos que suceden en otras partes acerca de esto que vivimos en Latinoamérica y que de alguna manera se refleja de una u otra manera en otros frisoles sociales, ¿no? Mm. Entonces, la verdad que nos llena de mucha alegría y nos da más ánimos a seguir porque pues, no es un trabajo fácil hacer películas para niños. La verdad es que se vuelve también una labor un poco titánica, pero pues, es una labor que se paga bien con sonrisas y cuando pues, ves y convives con los niños y ves esos cambios, esas semillas que van aprovechando en su vida, pues bueno, ya, lo vale todo, la verdad. Pues entramos ya más en la peli, en la peli de Emma, que ha sido la peli premiada, y has nombrado a Cassandra antes. Y bueno, la verdad es que cuando la vi en Alemania, la pantalla la llenaba. Es una forma de decir que la mirada, que su estar en pantalla, o sea, llena el cuadro, sabe estar, puede estar, la mirada es muy profunda. Y que me gustaría que me contaras desde el casting. Ya me lo contaste a mí en Alemania, pero como esto luego lo compartimos en redes para que la gente lo vea, ¿qué viste en ese momento casting en Cassandra? Mira, esta es mi primera película largometraje, pero ya he hecho otros cortometrajes con niños. Entonces, los niños son muy especiales. Encontrar niños sí se requiere de un trabajo de mucho ojo, de mucha paciencia, porque no te puedes enamorar tan fácil y rápido de lo primero que aparezca. Me pasó, ¿no? No, vas aprendiendo con el tiempo. Pero bueno, el proceso de casting es muy complicado justo por eso, porque estás buscando la carnita de ese personaje, cómo va a ser y todo. Y luego pues, la gente pues, te empieza a proponer muchas cosas y ser director pues, incluye ser como bastante crítico en lo que estás haciendo para poder tener siempre las mejores opciones al respecto. Y la gente siempre te va a estar ofreciendo sus mejores opciones y bueno, es complicado siempre estar escudriñando porque pues al final son seres humanos, ¿no? Con lo que estás jugando, con lo que uno trabaja, esa materia prima, son personas vivas que sienten, que piensan, entonces lo hacen un poco más complicado, pero también interesante. Y los vas conociendo de otra manera. Entonces yo me enfrenté a un proceso de casting largo, tuve dos castineras, digámoslo así, con el proceso de la primera, ahí de un par de fotos, ni siquiera los había conocido, los mandé a llamar y los conocí para cerrar ese proceso de casting con esa castinera. Y ahí me quedé con Cassandra, pero tenía otra niña también que quería que fuera Emma. Era un poco más pequeña, pero un gran encanto y una gran chispa y también llenaba mucho, pero le faltaba esa madurez que sí tenía Cassandra, y es muy raro cuando uno habla de madurez, cuando habla de niños, ¿no? Pero sí, en efecto, un niño necesita cierta manera de ser y de estar para poder trabajar con una cámara, ¿no? Poder tener esa relación, esa conexión con la cámara para hacerla invisible y que no exista, para que no esté pendiente de esa cámara y que esté disfrutando el momento en el que estamos creando un niño que pueda incorporarse a ese proceso de trabajo, pues no es tan fácil. Entonces, pero sin embargo, de ese casting encontré a Cassandra, a Esaú,
los incluí en el grupo, casi, casi de refilón, ¿eh? O sea, fue porque los otros ya estaban y sí los conocía y los había visto ensayando y los había tratado, entonces pues era un poco más fácil, pero con ellos dos tenía esa duda. Pero cuando los vi, los conocí, algo sentí en mi corazoncito que dije, me los tengo que llevar. Los llevé al proceso de entrenamiento, ¿no? Tuvimos un proceso de entrenamiento también largo y complicado, en donde una vez que yo cerré el casting, yo no definía los personajes, no le dije a ningún niño quién iba a ser Emma ni quién iba a ser Andrés. A partir de ahí empezamos a jugar para poder encontrar los personajes y fue así como cada uno tratando también de que no fuera un trauma este rollo de es que si no soy Emma, no quiero estar en la película. Claro, porque me pasó una vez que Normal. tuvimos que seleccionar a los personajes, pues tenía a Cassandra y a otra pequeñita que me gustaba mucho, ¿no? A la cual había visto primero y de la cual yo estaba enamorado por un prejuicio, siento yo, pero tuve que ser objetivo y entender que la película requería un atleta de la actuación, alguien que pudiera estar las 6 semanas en llamado, que pudiera soportar las 8 horas de rodaje, ¿no? Eso también, ¿no? Tuvimos que adecuar nuestros rodajes a los horarios más Claro, normal. para Yo niños. te quiero compartir que esta semana era la semana de nuestro festival, pero que se aplazó por el tema del COVID a octubre. Entonces buscamos una solución y es aprovechar los premios del público y darlos por conexión de Instagram, que los haremos mañana. Y le pedí a Cassandra y a su mamá si les apetecía ser la madrina del evento. Entonces, mañana conectaré 2 minutitos a ver si hace un discurso para los chavales que han hecho trabajos. Y nada, pues como siempre, lo que acabas de decir, muy predispuesta, muy entregada, muy madura. Y nada, lo recogeremos así en el catálogo del festival, que hemos tenido una madrina online. Y es un gran regalo que me llevé de Alemania sin saberlo y estoy muy, muy, muy agradecido. Sí. Ella está muy contenta. Ayer hablé con ellas y la verdad es que estaba muy contenta. Nerviosa también, pero le dije, bueno, no te preocupes. Ahí estaremos apoyándote como siempre. Sí, es una novedad absoluta en el mundo, creo yo, dar premios en conexión Instagram en directo, en fin. Bueno, todo sea porque los chavales que han trabajado se conozcan el mundo y a ver si tenemos suerte con la conexión. Nada, la peli es comedia, es comedia. ¿Quieres comentarme algo de el motivo? ¿Te encuentras más a gusto en la comedia? Fíjate que a lo largo de mi carrera he hecho como diferentes cortometrajes con diferentes tonos y donde más me encuentro a gusto justamente creo que es en la comedia, ¿no? Tengo un cortito también que me gusta mucho que se llama Mojigangas. Ahí si algún día puedes ver mi página de YouTube, ahí tengo mi colección de cortitos. Pero justamente también trato de una pequeñita y es una especie de comedia. Ahí empiezo a encontrar el gusto por la comedia también, en cómo narrarla, en cómo involucrarme. Y aparte creo que la comedia es un gran instrumento para poder acercarnos a los niños también, ¿no? Entonces, a los niños y a los adultos, yo creo que es un gran conector social siempre la comedia, ¿no? Y Sí, sí. más en Latinoamérica que tenemos este rollo de que nos gusta reírnos de nosotros mucho, entonces también. Sí, una de las muchas virtudes que tiene la peli, que además también lo comentamos, fue el caminar por la frontera de lo respetuoso con el dogma, etcétera, ¿no? Hablando de la Epifanía, por ejemplo. Entonces, la peli es del todo respetuosa, pero sí que me hablaste, me gustó mucho el trabajo de guión, la de vueltas que le estabais dando, las intenciones que tenías tú, cómo quedó al final. Eso sí que me gustaría recuperarlo. Mira, pues es que el guión de entrada originalmente la idea no es mía, el guión es de Adriana Pelusi y bueno, de entrada compartíamos muchísimos puntos acerca del guión, pero había ciertas cosillas que había que trabajar. Yo sentía que cuando leía el guión tenía una carga dogmática un poco tendenciosa o fuerte de la cual yo quería desmontarlo porque justamente sentía que en lugar de ayudarme a acercarme al público infantil, tal vez me alejaba y más bien que esto quedara a nivel de contexto, ¿no? Porque como te digo, es muy común que nosotros en Latinoamérica nos eduquemos en colegios religiosos. Entonces pretendía, y como es mi caso, ¿no? Yo soy hijo de una familia católica y un padre masón, entonces en mi mente esto me genera ciertas dudas, me genera ciertos cuestionamientos que son reales, que en los niños nos pasan, ¿no? Y justamente por eso todas estas conexiones que pude encontrar en la historia de Emma
me cayeron, las entendí perfectamente. Sin embargo, había que hacer todo un trabajo también de análisis para que no cargar la historia hacia ese punto y siempre ir como respetuosamente navegando más bien dentro de la mente de Emma, que es una mente más auténtica en el sentido de querer explorar, conocer una verdad, ¿no? Ujú. Y no solamente quedarse con lo que le impone. Fíjate que es bueno hablarlo porque a veces parece que, sobre todo la gente que estudia cine, ¿no? Que tienes un guión y luego en la pantalla se verá eso. Y hay tantas lecturas, tantas líneas, tantos puntos de vista que el trabajo que haces en esa peli creo que es muy complejo porque hablamos, es un terreno muy, muy pantanoso. El tema de los dogmas es sensibilidad para mucha gente, entonces creo que lo navegas muy bien y en ningún momento hay nada que pueda, no sé, hacer a la película pretenciosa, como decías antes, o alinearse en un discurso con otro. Y es justo eso, una película educativa y es la siguiente pregunta. Me gustaría que rescataras los valores educativos de la peli que trabajaste, que ves, que el público puede ver. Mira, también es que eso también sale muy concreto del guión, que me atrapa del guión, de hecho, ¿no? Porque justamente plantea una historia, aquí en México decimos una historia blanca, ¿no? Una historia con valores y me pareció muy interesante hacer una historia de ese tipo que pretendiera eh, tener un mensaje educativo formativo, ¿no? De no nada más una historia jocosa, no nada más algo, sino que al final del día el personaje sí sufriera ese cambio, el personaje creciera y un poco hacer una metáfora de la misma historia, como siempre digo, al final del día Emma tiene esta epifanía en donde tiene que ser santa y al final de la historia lo logra, ¿no? Consigue algo mejor, consigue confiar en ella y confiar en los demás. Yo creo que ese es como el valor importante que tiene la historia acerca del mensaje que da, ¿no? Mm. Hay un punto naif y divertido en esa epifanía de Cassandra, motivada por un balonazo. El día de su comunión, ¿verdad? Y tiene un punto ahí divertido esa parte. Bueno, te voy a emitir un enunciado a ver si estás de acuerdo. Alfred Hitchcock decía que rodar con agua y con niños que no interesaba y con animales, que era muy, muy complejo. ¿Tú cómo analizas o cómo ves ese enunciado? El señor tenía razón. No es claro, ¿no? Porque requiere un nivel de energía y de entrega para poder trabajar con los niños impresionante, de paciencia, de inteligencia, de sagaz mental, porque la verdad es que poder trabajar con los niños y estar a su nivel, parecería que nosotros tenemos que bajarnos y no, al contrario, tenemos que revolucionarnos para poderle dar la vuelta a un niño, porque el niño normalmente nos va a dar la vuelta a los adultos porque él está descubriendo el mundo y nosotros creemos que ya nos lo sabemos. Entonces es recuperar de ellos ese instinto, ¿sabes? Ujú. Pues creo que sí, fácil no es, pero también tiene un gran encanto. Luego la peli trabaja espacios educativos, ¿no? Tanto que es para público infantil, que el nuestro es un festival de cine educativo. Bueno, sí que aparece esos extraescolares donde los monitores pues, pueden educar, la parte escolar. Es importante en el cine trabajar esa parte de ámbitos educativos. Yo creo que está padre que compartamos cómo suceden esos mundos, ¿no? Porque sí es bien diferente. Yo cuando veo las películas iraníes, por ejemplo, Mm, pues me habla de, ¿no? Que también se habla de ese ámbito educativo, de cómo nos van inculcando la cultura, ¿no? Por eso para mí es importante las pequeñas escenas que pasan dentro de los salones, pues tiene que ver con esa imposición religiosa que existe sistemática pues, de las instituciones muchas veces, ¿no? Entonces, claro, porque es una forma de control y de podernos ir llevando de la mano como ovejitas un poquito a veces. Pero claro, ese es el sentido de la educación, o sea, generar una sociedad, bueno, está en nuestra obligación cuestionarlo, cuestionarnos y tomar nuestras mejores conclusiones. mm.
Bueno, para eso está la MICE, por ejemplo, nuestro festival, para llevar el cine a los chavales, a las chavalas también, para educar en esa línea. Bueno, a mí ya se me ha acabado el café. Hemos cumplido media horita y encantado de saludarte. Dime, dime, ¿qué no te he oído? Vuela el tiempo. Mola el tiempo, sí, sí. Y nada, deseando que se acabe todo esto rápido y a ver si nos vemos en algún festival para charlar un poco más. Tú con nuevo proyecto y yo con nueva edición del festival. Allá estamos trabajando en un nuevo proyecto también que tiene que ver, pues también como este país está cambiando tanto y la manera de hacer películas es súper complicada, pues también nos ayuda de alguna manera a ir enfocando nuestra lupa como creadores y ir poniendo la atención en las cosas que son importantes, ¿no? Ahorita en este momento en México, por ejemplo, existe un discurso muy importante acerca del rescate de nuestras tradiciones, del rescate cultural de nuestros mundos indígenas y afroamericanos, ¿no? Entonces, justamente mi nuevo proyecto, pues, roza un poco esa parte también, ¿no? Porque me encanta a mí la cuestión tradicional. Yo soy de una parte que se llama Guerrero, en donde existen muchas etnias y hay un mundo indígena muy importante, lleno de tradiciones, que creo que podríamos rescatar un poquito por ahí. Por eso te digo, si puedes ver Mojigangas, Sí, sí. tiene ese tonillo que también me gusta. Y una pregunta, ¿este proyecto sale de lo infantil educativo o sigue ahí? El proyecto que me hablas. Sigue ahí, simplemente implementa otras líneas narrativas más tradicionales, no tan, un poco más de un sincretismo también religioso, en donde también eso provoca o da libertad a este mundo onírico infantil, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Pues nada, en la MICE hacemos a veces espacios informativos de países. Este año teníamos Cuba. A ver si algún año vamos a México y traemos alguna peli tuya. Y si no, algún corto lo puedes presentar a la selección internacional y a ver si tenemos por aquí por Valencia. Perfecto, hermano, pues yo estaré trabajando en ello, llevando cosas para los pequeños y bueno, me dará mucho gusto poder vernos pronto. Un fuerte abrazo igualmente. Que vaya muy bien por allí, Julio. Eres un Nos hermano. vamos viendo. Nos vemos hasta luego. Hasta Hasta luego. mañana. Adiós. Adiós. Un abrazo.